Portfolio UX, Figma Make, a seguir trabajando. Tengo aquí una pequeña chuleta y hay muchas cosas que hacer. Dadme un momento que voy a conectar. No, antes voy a hacer una cosita. Voy a poner en el canal de Discord que ya estoy online, o estamos online. Ya estamos por aquí con la IA de Figma. Publicado. Creo. Sí. Venga. Vamos a ver. Estáis hablando entre vosotros. Parece que la UX Talk de ayer continuó tras mi salida. Cosa que celebro, ¿eh? Vamos a ver. A ver, el día martes, creo que fue, me quedé haciendo cosas. Creo que esto no lo habéis visto vosotros. O a lo mejor me estoy confundiendo con el día viernes. Tenía antes todo aquí y ahora tengo el cambio de modo arriba a la derecha y el acceso a la documentación abajo a la izquierda. Y el retorno otra vez a la home aquí. Hola, Pau Martínez. Al fin puedo sumarme a estas UX Talk. Saludos a todos. Bueno, no son UX Talk, pero también lo podemos llamar así. Hola, Ignacio también. Y Filip desde Chile. Qué bueno veros. A ver, una cosa que hice el viernes, eso sí seguro, no el martes, es pedirle a la máquina que refactorice todo. Es decir, que revise si hay algún código que no estaba bien y que lo arregle. Lo hizo, siguió funcionando todo bien, pero encontré cositas. Y hay una que no me gusta en absoluto. Y antes de ponernos a trabajar con el template de un proyecto, vamos a arreglarlo. Recordad que tenemos también el template genérico, que ya hemos probado la semana pasada. No, el martes, eso sí fue el martes. Pero venga, vamos a ver. ¿Veis algo raro? Un momento. Yo estoy ahora en Light Mode. Esto está un poco... A ver. No. Estoy en Light Mode y funcionan los componentes Project Card como habíamos dicho, pero cuando refactorizó, aquí ya yo veo algo raro. Los budgets del Project Card son en blanco y cuando hacemos over, el overlay es blanco. Entonces aquí se inventó esto. Lo primero que haré es lo siguiente. Voy a ir un momento a un archivo que tengo por aquí, que vamos a un programa, mejor dicho, que vamos a usar hoy. Dadme un momento, aquí lo tengo, ok. Y lo voy a cambiar de... Bueno, sí, voy a ir a la escena del Chrome, perfecto. Esto es un editor Markdown. Ahora mismo lo voy a usar para escribir una cosa, un prompt. Pero después lo vamos a usar para redactar los contenidos de un proyecto UX. Mientras que yo voy corrigiendo el componente Project Card, si alguien quiere pedirle a su ChatGPT o a su IA que redacte el contenido de un proyecto UX, estoy hablando de un encabezado, párrafos, subtítulos, no hace falta que sean imágenes. Pero si alguien se quiere inventar algo para no usarlo en Ipsum, que lo redacte y me lo pase a través del hilo P192 que tenemos en Discord. Lo digo, lo que dije. Mientras tanto voy escribiendo esto. Le voy a decir, ajusta los colores del componente Project Card en Dark Mode.
el overlay y el overlay, el budget, voy a hacer así, budget, overlay, nombre del proyecto, nombre y descripción del proyecto deben, usar los colores de Light Mode. Creo que con esto me vale. Me voy a Make. Ok, estoy en Make, en la escena de Make, perfecto, y lo pego. Aquí hay algo, dice que encontré un error, vamos a decirle que lo arregle mientras tanto. Dice, me pregunta, me etiqueta Tomás y me pone, Juan, ¿el contenido es para usar en el portfolio? Sí, me refiero a eso. Como vamos a montar el template de un proyecto UX, si te quieres redactar o pedirle a tu IA que redacte un post, bueno, con título H1, H2 y algún H3, pídeselo, que no sea muy largo, pero que tenga un poquito de contenido, para que no usarlo en Ipson. Porque, bueno, ya veréis. Si puedes hacerlo, Tomás, hazlo. Y si no, lo hago yo en el editor de Markdown que he preparado. Bueno, está aquí, dice, voy a revisar el estado actual de los archivos para identificar y corregir posibles errores que están causando el timeout. Ahora voy a revisar otros componentes que podrían estar causando el timeout. Veo que el archivo documentación.tsx es muy largo. El problema pues interesante que diga que es muy largo. A lo mejor tenemos que pedirle que lo construya de otra manera. Y va a seguir siendo más largo porque vamos a seguir añadiendo componentes. Bueno, veremos. Hay una cosa que, como lo comenté en Discord, pero bueno, esta mañana en la cuenta de la empresa sí me apareció el cuarto icono entre el avatar y el play para copiar el proyecto y llevarlo a Figma Design de forma nativa. Lo probé y funcionó. Funcionó bastante bien, con algunos matices, como dije en Discord. Después lo comentamos si queréis. Pero en mi cuenta personal no lo tengo disponible, así que hoy no lo voy a poder mostrar. Pero pinta muy bien. Esto sigue arreglando cositas. Errores corregidos, budget simplificado. Ojalá que no haya cambiado nada. Documentación.tsx simplificado. Hay un montón de información. Vale, a ver, veamos. No parece haber nada raro. Sigue funcionando todo bien. El estado over del proyectar está bien en Light Mode y en Dark Mode, evidentemente, va a seguir funcionando como antes. Vale. El template está bien. Y la documentación también. Ojo. Aquí ya arregló algo, arregló entre comillas, pero rompió. Ya no hay un desplegable para todos los componentes. Hay como una especie de sidebar en plan storybook, cosa que me parece buena idea, pero se ha cargado bastante de la información seguramente me lo explicó aquí y yo no lo leí. Pero bueno, no sé si este es el momento para añadir un volver al home. Le puse otra vez aquí. Bueno, aquí no ha pasado nada, Vamos a ver. Vamos a ir por partes. Yo quería arreglar el estado over del Project Art en Dark Mode. Vamos a coger el prompt que redacté. No lo estáis viendo vosotros, pero lo voy a pegar aquí. Ajusta los colores del componente Project Card en Dark Mode.
budget, overlay, nombre y descripción del proyecto, deben usar los colores de Light Mode. Cruzo los dedos para que esté bien redactado. Y me preocupa un poco el tema de si ahora, o después de esto, o al final, porque no quiero retrasar más lo de las tareas de este P192. Si esto lo arregla sin romper nada más, sería fabuloso, pero ya veré. Ay, ay, ay. Ramón, muy buenas, bienvenido. En la UX Talk de ayer te eché de menos, Ramón. Te eché de menos. Hubo mucha gente y mucha participación. Ya está. Dice, perfecto, he ajustado los colores del componente Project Art para que en Dark Mode uses los colores de Light Mode. Ok. Se está viendo bien porque el budget funciona. Ahora lo arregló. Lo arregló y yo estoy feliz. Vale, no le voy a pedir nada. Entiendo que el responsive seguirá funcionando bien. Ahí no lo tocó nada. Vamos a ver. Perfecto. Perfecto. Bien. Como digo, de la documentación no le diré nada. Vamos a mi segundo punto de mis tareas. Vale. Hablé de Dark Mode. Tomás creo que está redactando un contenido. Yo, por mi lado, también lo haré uno si él no me lo pasa, sin problema, sin ningún compromiso, Tomás. Pero voy a ir a secundario, sí, voy a pinchar en secundario y aquí tengo mi página genérica. Aquí tengo un título H1 que está dentro del bloque H1, el componente, y esto es el main, bueno, parte del main, pero son dos bloques P. Quiero decir, aquí no hay mucha, ¿veis? Son dos párrafos. Pero quiero probar meterle un pequeño código Markdown para ver si lo muestra como quiero. Yo voy a decir, añade en el template, estoy siguiéndolo, ¿no? Sí. Generic, el siguiente contenido Markdown. Le pongo que lo convierta a HTML, creo que lo va a entender, pero se lo voy a poner. Conviértelo en HTML. Entonces le pongo un 2 puntos y le pongo, por ejemplo, este es el primer... No, más fácil. Voy a tirar de mi Lorem Ipsum, de Text Expander. Ay, no puedo aquí. No puedo. Nada. Este es mi primer párrafo. Joder. Le voy a poner un encabezado H2, título H2. Este es mi segundo párrafo. Y le voy a decir, se lo voy a poner entre comillas y debajo le voy a decir, ajusta los tamaños de los encabezados H2 para que funcionen correctamente en los breakpoints 2XL, XL. Esto me lo tengo que poner en Text Expander para no escribirlo nunca más. LG, lo digo siempre y no lo hago. MD, SM y XS. A ver si hace lo mismo que nos hizo con el encabezado H1 dentro del componente. Ahí se lo paso. Veamos. En cuanto si funciona esto, que no lo he probado sinceramente,
voy a empezar a construir el template project.tsx. Voy a añadir el contenido Markdown convertido en HTML en el template generic.tsx y ajustar los tamaños del H2 para que sean responsive. Ok. Contenido Markdown añadido, párrafo 1 con un P, el título H2 con un H2. Bueno, aquí nos está diciendo lo mismo que nos hizo con el encabezado H1, los tamaños de Tailwind que va a usar en cada uno de los breakpoints. Bien, vamos a esto. Bien, lo hizo bien. Y ahora, me gusta que haya usado el tamaño de H2 y evidentemente más pequeño que el H1. Perfecto. Ahora, le pongo responsive y en teoría debería empezar a achicarse todo y se mantiene. Siempre el H1 es más grande. Bien. Perfecto. Bravísimo. Bravísimo. Me encanta que funcione esto. Me encanta. Parece una tontería, pero ya vais a ver que no es ninguna tontería porque además, el hecho de redactar los contenidos con Markdown nos va a permitir usar un editor online o cualquier editor para Windows o para MacOS, gratuito, de pago, lo que sea, redactar todos los contenidos tranquilamente ahí, venir al Figma Make, por ejemplo, y decirle, crea un nuevo proyecto con todo este contenido. Así que fabuloso. Se lo voy a dejar así, el generic lo voy a dejar así, y ahora me voy a ir a mi lista y a coger el tercer punto, que es duplicar generic y llamarle project. Es decir, ahora mismo le voy a decir a la máquina, me voy a ir aquí para que lo veáis vosotros y le voy a decir, duplica el generic.tsx, lo hago más rápido, y nombra a la nueva copia como project.tsx. Se lo pongo vamos a ponérselo como lo redacta él en el proyecto. Y además le voy a decir otra cosa. Si nos vamos, bueno, me voy otra vez a Make y me voy a la Home. Aquí tengo linkeado en este momento la documentación. ¿Dónde puedo linkear bueno, no quiero todavía linkear ninguna Project Art. Vamos a ponerle al botón primary del giro el enlace a el template project. Se lo voy a decir así. Me vuelvo a Chrome y le digo, como segunda petición, añade un link a project en el botón primary del componente giro de la home. Le especifico en el componente giro de la home, para que no vaya al componente de documentación, que la haga en la instancia del giro que usamos en la home. A ver si me hace caso. Venga, copio esto, me voy a Make otra vez y ya está. Va a duplicar esto y lo va a linkear. A ver si en la que duplique estaría bien que le ponga página de proyecto o algo así. Pero vamos a ver qué hace. Si nos hace caso como hasta ahora, bien, bueno, nos hizo caso hasta ahora, pero la documentación la rompió un poquito. Venga, vamos a ver. A ver. Mientras tanto, voy a ir un momento a Discord. ¿Dónde lo tengo? Ay, Tomás, gracias. Ahí me dejó... yo puse 192, pero esto es 191. Error mío. Vale, gracias, Tomás. Muy buenas, Eli.
Vamos a ver cómo... A ver, aquí estáis hablando de... Ah, me ponías el mensaje a mí. Mucho mexicano, dice Alex. Ramón me decía, yo también os eché de menos. Me habría encantado participar. Sí, sí, sí. De aquí de Málaga también estuvo Leillo, mi ex compañero de empresa hace 1000 años. La verdad que hubo una buena presentación por parte de la delegación mexicana, vamos a decir. Bien. Pone que lo hizo, La página Project ahora está completamente integrada en el sistema de navegación y accesible desde el botón Primary del giro en la página principal. Bien, bien, bien. Página del proyecto, bien, bien. Perfecto. Y la generic sigue estando. Si me voy a código, me voy a componentes, tenemos el home, el generic, el project, correcto. Los templates, bueno, como generic, ¿no? Estaba haciendo la llamada al componente budget. Ah, sí, 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 claro, claro, claro. Va bien, creo que va bien. Bien, vuelvo a preview, me voy a live mode para que se vea un poco más. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir un momento a... Mi lista pone... Ya duplicamos la... Ah, bueno, en mi lista... En mi lista... Como vamos ahora a volcarle todo el contenido Markdown al template del portfolio, yo quería guardarme... Es decir, si esto se va a romper, prefiero tener una copia. Entonces, simplemente le voy a decir... Duplica... aquí. Duplica project.tsx y la verdad es que renombra la nueva copia como project2.tsx. Esto es lo primero y después lo mismo. Me quiero guardar el project limpito. Linkea, a ver si me entiende así, linkea project2 desde el botón primary del giro de la home. Es decir, lo mismo que le pedí con esta, pero con la Project 2. Mientras que Figma Make no me permita salvar de alguna manera, a lo mejor lo hace y yo no lo sé todavía, salvar los templates y eso, voy a ir pidiendo siempre las cosas, porque no hay nada para mandar a GitHub ni nada de ese tipo de cosas. No. Creo que no. Como si, por ejemplo, tiene V0 o Lovable. Pero bueno, una copia de seguridad por el momento no viene mal. Tomás dice, Leillo es el dev con alma de UX. Correcto, correcto. Sí. Cuando nos conocimos, él se dedicaba al UX y al UI, pero después se decantó por el frontend, por el dev. Ok. Primero, código. Aquí debería haber un project y project 2. Perfecto. Le cambió el título, fíjate. Bien. Ahora, esto debe linkear con el project 2. Perdón, primary. Estoy yo usando mal el botón. Sí. Esto sigue siendo... Perfecto. Vale. Bien. Ahora, sí. Me voy un momento a Discord y voy a coger el documento Markdown que compartió Tomás. Bien. Como un profesional me comparte el link a GPT. Ok, aquí Claro. Aquí ya te renderizó
El chat interpretó el Markdown, pero voy a probar. Muéstramelo. Bueno, mirad, voy a ponerlo en mi Chrome y lo veis. A ver si, en un momento, que me cambio de escena. Lo estáis viendo. Ok, bueno, ahora lo veis porque cambio de Chrome. Perfecto, esto es lo que me pasó Tomás. Y le digo, muéstramelo en formato Markdown. Perfecto, me abre el editor de código plano. Y yo ahora lo voy a copiar. Fijaros como aquí tenemos el H1, que en este caso no se lo voy a pedir. Bueno, vamos a probar. Venga, voy a copiarlo todo. Me voy, gracias Tomás, me voy a Make otra vez. Estoy en Make, correcto. Y cámara de Make. A ver, yo le voy a pedir que reemplace el contenido de Project 2 por todo el contenido Markdown que me ha pasado Tomás. Pero la máquina espero que me entienda, porque lo que le estoy pasando es contenido para que vuelque, para que lo vuelque debajo del bloque del componente H1, y aquí yo le estoy dando contenido para esto y para esto. Vamos a ver si lo hace. Veamos. Y si mantiene el comportamiento de todos los contenidos en los breakpoints. No le voy a hacer comentario alguno sobre eso. Le digo, ¿cómo le digo? ¿Cómo hablan los devs? Incrusta no, vuelca o... bueno, lo voy a decir como quiero, como me sale. Vuelca el contenido Markdown que te paso aquí en Project 2. Le estoy pegando todo desde el H1 en adelante. A ver qué hace. La lista, vale, las listas, las negritas, lo ha hecho todo. Hay listas, hay negritas, como estábamos viendo en... Voy a hacer, mientras tanto voy a ir otra vez a ChatGPT. Voy a coger el código otra vez y me lo voy a llevar al editor Markdown. Perfecto. ¿Veis? Yo voy a coger, borro esto, pego el Markdown y ¿veis cómo va cogiendo el H1, el H2, párrafos de texto con su negrita, H2, esto debe ser un H3 o el texto, no sé si es un H3 o a ver. No, esto es un H2, investigación, ¿dónde está? Ah, no. Sí. Es un H3, correcto. Es un H3 con su párrafo. Aquí hay otro H2 con una lista de negritas, que era esta. Lo ha hecho bien. Vale, es un Markdown que funciona perfectamente. Me voy a Make otra vez y aquí vamos a ver. Vale. Funciona. Funciona bien. Aquí se ha inventado colores, cosa que no me parece mal, pero a mí me gustaría pulir este tipo de cosas. También se ha fumado la lista de viñetas, la genera, pero por alguna razón, no sé si es una cosa de Tailwind, borra las viñetas, los puntitos, los bullets. Pero lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. A mmí personalmente creo que, bueno, a lo mejor aquí hay un H2, después habla de los beneficios para aplicar UX en un proyecto, mejora la satisfacción del usuario, incrementa la conversión. A lo mejor esto habla de un diseño centrado en el usuario.
a lo mejor esto no va a estar siempre pegado, sino que puede haber imágenes o debajo entre el H3 y el contenido, no sé. Está bien, está bien. Segunda prueba, esto lo ha hecho perfectamente. Porque es, como dijimos, el Project 2. Perdón, aquí sí, Project 2. Bien. Y, vamos bien. Ahora solamente queda ver si ha respetado o mantenido los tamaños en todos los breakpoints. Sí, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Esto está muy... Ya está. No sé si... Creo que alguien, no me acuerdo quién fue, pero no fue en directo, fue en un mensaje, lo tengo en Discord, pero bueno, no voy a dar el nombre. Alguien me preguntó si todos los contenidos de texto los íbamos a tener que escribir y maquetar desde la caja de prompt de Figma Make. A lo mejor, desde mi desconocimiento, desde hace un mes, cuando empezamos a trabajar con Make, yo hice algún comentario como que, venga, lo vamos a hacer todo desde aquí, pero en realidad, redactar todo esto desde aquí es un coñazo. Y más dándole formatos a los encabezados y todo eso. Pero hace unas semanas, cuando empecé ya a retomar el Figma Make bueno, dije, esto se puede hacer con Markdown. ¿Por qué? Porque además yo este portfolio UX también lo estoy nutriendo con Markdown desde el proyecto que estoy haciendo con ChatGPT y Astro. Pero aquí es prácticamente lo mismo. Redactamos el contenido en un Markdown y lo volcamos rápidamente. Lo que quedaría hacer ahora, según mi lista, son dos cosas para este directo o este tutorial. Crear el componente Median Text, que me voy a ir a Design. Me fui a Design y no lo veis. Sí, me fui a Design, correcto. Cambio aquí. Y teníamos el componente Median Text, que era este. Que tenía tres variantes. Sí, algo de Supabase lo haremos, Tomás. No para el V1, pero lo haremos. Tomás está sugiriendo o comentando que conectemos este proyecto de Figma Make, es decir, que lo hagamos funcionar con base de datos. Eso quiere decir que se podría montar el portfolio UX de UXFOMO con Figma Make, se podría publicar en un dominio y podría tener ese portfolio un backend, es decir, un CMS, un gestor de contenidos, para meter los contenidos Markdown y las imágenes en cada uno de los apartados desde un panel de control, un CMS. Estaría buenísimo. Pero lo haremos, pero no en la V1. A ver, decía, este componente original tiene tres variantes. Una con el texto a la izquierda, otra con el texto a la derecha y otra que le llamamos Full Media. Y hoy, cuando estaba organizando las tareas de este tutorial, digo, me parece que el Full Media no hace falta. ¿Por qué? Porque en principio en la V1 los contenidos van a tener el ancho de el inner content, creo que se llama el div. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí simplemente nosotros le podríamos decir vuelca tal imagen debajo del encabezado H3, 2 incrementa. Y lo que va a hacer Figma Make es coger la imagen con el formato que nosotros le pongamos y la va a ajustar, si no le decimos lo contrario, al ancho de su contenedor. Entonces no haría falta hacer uso del componente Median Text. Ahora, es distinto si queremos usar ahora mismo un bloque que en realidad tenga dos columnas con texto a la izquierda y una imagen a la derecha o viceversa. Y va a ser distinto cuando podamos usar ese componente con overflow, es decir, que sea un poco más grande de la columna central de contenido
Y lo mismo con la imagen. Entonces, llegado ese momento ya veremos qué hacemos. Pero por el momento vamos a montar ahora, ya que hemos visto que el volcado de Markdown funciona perfectamente, vamos a construir el componente MediaText con las dos variantes. Bien, voy a tomar un poquito, voy a respirar un poquito porque estas cositas parece que no, pero estaban funcionando bien. Repito, mi lista pone crear componente MediaText, dos variantes. Ya puse compartir con la comunidad la reflexión de por qué nos quedamos en esta V1 con dos variantes. Bien. Vamos a ver. Aquí sí le voy a ir un momento a Figma Design. Me había olvidado de cambiar la escena para que esté mi foto un poquito más arriba y que se vea la cajita del prompt. Vamos a usar de base. Hay una cosa que estuve pensando estos días. Nosotros cuando hicimos esto en Figma Design, nos comimos la cabeza montando el componente MediaText para los 6 breakpoints y demás. Lo hicimos así porque esto lo vamos a usar en Figma Sites. Pero si veis lo que hemos hecho hoy, por ejemplo, con todos los contenidos H2, H3 y demás, solamente montamos, bueno, lo hicimos con el giro, con el componente, perdón, con el content header. Solamente le mostramos uno y le dijimos a la IA, haz los cambios necesarios para que funcionen todos los breakpoints. Y lo hice solo. Eso, aquí, hasta que no me diga lo contrario, en Figma Design y en Figma Sites, se tiene que hacer así, pero en Figma Make, con uno solo, ya es suficiente. Dice Tomás, en Make fue suficiente con... Claro, correcto, correcto. No sé si ahora que tenemos la opción, aunque todavía en esta cuenta no, de copiar... No, creo que no. Bueno, sí y no. Quiero decir, podríamos pedirle esas 6 variantes a Figma Make, que las monta perfectamente, y después copiarlas una a una en Figma Design, como hice esta mañana con unos elementos. Pero igualmente va a haber que trabajarlas en Figma Design. Ya al final voy a contar por qué. Bueno, bien. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar. Bueno, en realidad primero voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una cosa. Al componente le voy a quitar los padding left y padding right que habíamos usado originalmente en Figma Design para que haya un margen con respecto a los margin left y margin right del layout de la pantalla, para que no se peguen. Pero aquí ya hemos visto que la IA lo hace solo. Entonces, a esta variante, sí, por el momento lo voy a decir solamente a esta, le voy a quitar el padding left y el padding right. A 0 lo voy a poner. Se queda así. Y ahora sí voy a copiar este frame. Le voy a dar un undo para que vuelva a los 24, porque por el momento no lo vamos a quitar de aquí. Me voy otra vez a Make, cambio de escena y primero voy a pegar el componente MediaText del breakpoint XL, el del 1280, que es nuestra base, se lo pego aquí. Bien. Lo siguiente, me voy a el editor de Markdown y me cambio de escena. Perfecto. Y aquí simplemente lo tengo para redactar cosas y que se vean. Le pongo, crea un nuevo componente media and text.tsx, así le habíamos llamado en Figma. Crea un nuevo componente MediaText. Lo mismo, no uses librerías de componentes. Crea el componente desde cero, a medida. Punto. Lo primero es eso. Segundo, prepáralo para que funcione en los 6, en los breakpoints 2XL, otra vez,
Prometo que en el directo siguiente voy a tener los snippets metidos en Text Expander. LG, MD, SM y XS. Le voy a pedir algo más. Y es lo siguiente. Yo le puse solamente la versión que tiene. Si me voy a Design, lo veis. No hace falta cambiarla. Ah, bueno, claro. Solamente la versión con el texto a la izquierda. Pero, si yo le voy a decir aquí en el prompt que me crea una variante con el contenido de texto a la derecha. Él solo debería mover los contenidos y mantener el gap horizontal y no cambiar nada. Cuarta petición. Añádelo en... Sí, estoy hablando del componente MediaText. Añádelo en el apartado Documentación. Documentación, así. No va a hacer nada más. Bueno, le digo que haz que funcione bien en Light Mode y Dark Mode. Copio esto, me voy a Make otra vez y como veis lo pego aquí debajo. ¿Me estoy olvidando de algo? Añádelo. Me faltaba una tilde. No sé si me falta algo. Decidme, si no, lo lanzo. Creo que está todo. No decís nada. Hay 16 personas conectadas. Alguien puede... Creo que no falta nada, dice Tomás. Con lo de Tomás me vale. Vamos adelante. Redoble de tambores. Hasta ahora, ¿cuál sería el único error que dio? Que cuando arregló ese error que encontró, porque el apartado de documentación o el archivo de la documentación era demasiado largo, se ocultó alguno de los componentes al cambiarle el diseño. Vamos a intentar arreglarlo al final del tutorial. Recuerden dejar un buen like y unirse a la comunidad de Discord, dice Tomás. Sí, si le dejáis un like a este vídeo, todos os lo agradeceremos. Y si os unís a Discord también. Estamos en Discord, ¿eh? Si entráis en juanpol.com/Discord, entráis directamente al servidor donde estamos todos los días hablando de UX, de UI y de IA aplicada al UX y el UI. Y también los jueves hacemos una charla que se llama UX Talk. Ahí podéis entrar en ese link o leyendo el código QR. También tenéis un link en el comentario fijado del chat. Ok, me vuelvo a Make. Esto sigue pensando. Aquí ya está trabajando. Dice Tomás, dentro de poco volverá DeVigo. ¿Dónde estará DeVigo? Y me va a cobrar por cada vez que escribo su frase. Sí. Dice Tomás, ayer más que UX Talk fue una UX hoguera. Sí. Pero bueno, hemos encendido el fuego, pero con muchísimo amor, como siempre decimos. Bueno, aquí dice que sistema... uso el componente... Bueno, dice el componente está ahora completamente integrado en el sistema de documentación y es totalmente funcional en todos los dispositivos y temas. Puedes acceder a él navegando a la documentación y seleccionando MediaText en el menú lateral. La documentación estaba en el secundario. No, ya ni me acuerdo. Joder, aquí abajo. MediaText. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Qué decís? Bueno, a ver, veo cosas raras. Veo un tamaño de botón completamente... A ver, a lo mejor puso este tamaño de botón porque es el que funciona
Bueno, no sé por qué lo hizo todo. Es gigante. No pasa nada. Ah, mira. Bien. Bien. Pone el botón con el contenido de la izquierda. Bien. El contenido de la derecha con su botón. El botón es grande, repito. Pero también pone esto sin botón. Me encanta. Bien. 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 Ahora. Voy a ir un momento a Design para ver. Claro, mirad el tamaño de botón que tenía. Tenemos un botón MD y es verdad que en el proyecto de Figma Make no tenemos el tamaño, el botón. Claro, no tenemos. Bueno, no. Este large, que está un poco raro, hay que ajustarlo, no es este gigante. Vamos a decirle. Vamos, estamos a tiempo. Yo voy a decir. Ajusta el tamaño. No. Voy a decirlo así. Utiliza instancias del componente button.tsx, si le estoy haciendo referencia al componente botón que tiene en el proyecto, en el componente media and text.tsx. Segunda petición. Usa los tres tamaños disponibles en los 6 breakpoints. Básicamente le estoy diciendo, en los 6 breakpoints de Tailwind, arréglatelas con el botón SM, MD y LG. Punto. Es decir, le digo que borra el componente que originalmente aplicaste en Media and Text. Sí, quiero que lo quite. Eso no será un componente. Vamos a decirlo así y ya vemos. Creo que he sido claro. Me vuelvo otra vez a Make. Petición enviada. A ver. Dice... Tomás dice, nuestra research favorita, Edith, está de testigo que valió la pena. Sí, sí, sí. Está hablando de la hoguera de ayer. Después Tomás dice, el botón se ve desde Marte y se inventó los tamaños de la imagen. ¿También se inventó los tamaños de la imagen? No sé. A ver, se lo puede haber inventado. Perdón. Pues... Esto tiene así, aquí, 616 por 616, más o menos. Y en el Make, bueno, no tengo forma ahora mismo de... No. ¿Sabes qué, Tomás? El tamaño de la imagen es ahora mismo lo que menos me importa. Porque mientras que la imagen mantenga su aspect ratio y se ubique de forma correcta en todos los breakpoints, por el momento no pasa nada. Dice, hay algo raro en la proporción del contenedor. Vale, vamos a ver. Edith dice que sí, que estuvo buenísimo ayer. La UX Talk. Venga, vamos a documentación. Median Text. Ha arreglado el botón. Aquí está el LG, seguro. Y claro, ahora mismo yo no, si activo el responsive aquí,
el botón está funcionando bien. No recuerdo si el componente MediaText tenía la imagen abajo o arriba. En los breakpoints pequeños. Vamos a ver. Me voy a Design. Lo hizo bien, lo hizo bien. Hay otra cosa que me parece que sí que cambió un poco. Que es el gap horizontal entre el botón, el párrafo y el encabezado. Pero bueno, vamos paso a paso. Porque lo ha hecho bastante bien. Hay cosas que pulir, sí, pero me preocupa un poco. Ahora, lo que le voy a decir es lo siguiente. Hay una cosa que dice Tomás, que es, me preocupa la proporción del contenedor. Creo que te refieres a este contenedor y creo que es el contenedor propio, no del bloque, bueno, quiero creer, sino de cómo está mostrando no del componente, sino cómo está mostrando el componente dentro de la documentación. Digo. Bueno, no. Vamos a ver cómo funciona en el Project 2. Me voy a ir aquí, quito el selector y Project 2. Vamos a decirle que ahora mismo meta un MediaText donde, bueno, yo en principio se lo voy a decir que lo ponga sobre el H2 de que es UX, en plan cover del post. No, tiene un contenido de texto, no me va a servir, no me gusta. Vamos a meterlo vamos a meterlo donde sea. Ahora mismo quiero que funcione. Venga, lo vamos a meter arriba de un buen UX. A ver. ¿Cómo se lo digo? Voy a ir aquí y voy a ponérselo, lo voy a escribir aquí. Incrusta una instancia de media and text. ¿Cómo era? Arriba de un buen UX. Arriba del P que empiece, más fácil, un buen UX. Entiendo que esto lo va a coger y lo va a entender todo. Vamos aquí. Un momento, sí, me vuelvo a Make, está aquí. Incrusta una instancia del MediaText arriba de un buen UX. Estamos diciéndole que coja una instancia del componente, que ya veremos si es una instancia, y lo ponga aquí. Bueno, por ahora pinta bien. Encuentro el párrafo un buen UX, puede marcar diferencia. En la línea 50 voy a añadir el componente de MediaText justo antes de ese párrafo. Primero necesito importar, bla, bla, bla. Importar. Bien, creo que este lo está haciendo bien. Creo que lo está haciendo bien porque le está poniendo los props, me parece, al componente. Me voy a Primary. Ok. Claro. Aquí hizo cosas bien y mal. Evidentemente esto se ve horrible. ¿Por qué? Porque aquí este amigo metió contenido a lo bestia. Lo que le voy a decir es, si yo le quité los padding left y padding right, no entiendo por qué lo hace. Pero vamos por partes. Vamos a arreglar eso primero. Me voy a ir a documentación. Antes al editor Markdown. Y le voy a decir, elimina los padding left y
padding right, lo estoy poniendo en formato CSS. En todas las variantes, en todos los tamaños, porque variantes solamente tiene el left y right, es decir, el texto a la izquierda o el texto a la derecha. En todos los tamaños del componente, media and text. Eso es lo primero. Momento. Elimina el padding left y padding right en todos los tamaños del componente de left usado en documentación. Después, después actualiza la instancia usada en Project 2 con los... después actualiza la instancia usada en Project 2 con los cambios hechos en documentación. Lo copio, me voy a Make otra vez. A ver qué me pone. No sé si esto es viejo ahora. Dice Tomás, quizás es mejor aclararle al comienzo algo como haz todo esto en el median. Bueno, es más o menos lo que le dije, ¿no? Bueno, en realidad tú le pones en contexto, como que lo haga todo en median text. Y después, sí. Voy a dejárselo así, pero es más o menos lo que le dije. Mira, te voy a hacer caso. Voy a hacer así. Dame un momento. Me vuelvo otra vez al editor. Es culpa de Tomás, ¿eh? Es culpa de Tomás. No me diga nada a mí. Voy a poner así. En media and text de documentación. Dos puntos. Ahora sí. Elimina los padding left y padding right en todos los tamaños del componente. Después actualiza la instancia usada en Project 2 con los cambios hechos en documentación. Sí. Make otra vez. Y le pego esto hecho entre servidor y Tomás. Vamos a ver. Ahora esto debería estar sin los paddings, en principio. Dice Tomás también, lo veo útil para cuando hay muchas instrucciones. Si no, repetís mucho el don. Sí, tienes razón, Tomás. Además, en los directos anteriores yo muchas veces repetía y yo me volvía loco, también vosotros y la máquina seguro. 18 personas conectadas. Decidnos desde dónde estáis. Nos interesa saber si estáis aquí en España, en países de LATAM. Edith dice, echémosle la culpa a Tomás. Te va a resultar, Juan. Sí, hay que echarle la culpa a Tomás. Vamos a ver. Yo sigo queriendo saber de dónde estáis. Marlene, bienvenida otra vez. Ayer te conectaste a la ViewStalk desde México. Bueno, eras la Marlene de... Porque aquí te veo otro avatar. Eras la Marlene de ayer, ¿no? ¿O no? Venga, esto lo arregló, dice que sí, Vale. Crucemos los dedos. A ver, no sé si hay aquí algo del padding existente. Le dije que no haya paddings. Pero bueno, vamos a ver. Primary. A ver, en realidad iba a ir a documentación y aquí lo arregló. Por lo menos en este breakpoint lo arregló. Pero me voy a ir a documentación. Ok, no lo arregló, pero, si me vengo aquí... Aquí es como... A ver, no. Sí, lo arregló. Sí, lo arregló. Y es más o menos como decía.
¿Sería que ya lo tenía hecho o no? Pero bueno, en cualquier caso, sí lo arregló en documentación. Vamos a ir ahora mismo. Perdón, sí. En el contenido, en el post, digo. En proyecto. Me voy a Project 2. Ahora está perfectamente alineado con Section. Bien. Y ahora, ¿cuándo probamos el responsive? ¿Antes de que corrija los tamaños de los encabezados y el largo del encabezado o qué? Porque, bueno, vamos a... No puedo pararme, no puedo esperar. Vamos a ver el responsive. Aunque esto todavía hay que arreglarlo, ¿eh? Ojito. Vamos ya. Aquí todo igual. Bueno, va cambiando, como vimos, los tamaños de los botones, el encabezado. Bien. Bien. Funciona. Está bien, está bien. Hay cosas que hay que pulir, márgenes entre los encabezados y los párrafos y todo, pero va bien. Va funcionando bien. Hay una cosa que me deja un poco loco. Claro. En realidad hizo su trabajo bien esto. ¿Por qué? Si nosotros vemos que el encabezado es demasiado largo para que esté en este bloque, en este componente y dentro de este contenedor. En eso estamos de acuerdo. Pero el tamaño me parece un poco grande. Y no sé si aquí usó, en lugar de usar un H2, a lo mejor debería haber usado un H3. Pero es probable que en el Figma Design estemos usando un H2. Veamos. Ah, no. Sí, es un H2, ¿veis? Y aquí también, un H2. Y el H3 tiene este tamaño. Pero claro, en algún directo de los dedicados a Figma, al proyecto UX, al portfolio UX, en Figma Design y Figma Sites, yo dije que los componentes, estos, podían tener, o íbamos a tener la posibilidad, fijaros, mirad, era una fumada pero estaba bien hecha. Vamos a ir aquí. Aquí tenemos el componente. No lo tenemos anidado todavía, pero si cogemos la semilla de content, teníamos la opción de cambiar el nivel del encabezado. Aquí estamos usando un H2. A lo mejor nosotros le deberíamos haber dicho, nosotros o yo, que use un encabezado H3, en ese caso. O incluso un H4. ¿Qué quiero decir con esto? Hizo bien su trabajo la IA y nosotros. Lo que pasa es que nos faltaron ajustar algunos elementos. Y me voy otra vez a Make y le voy a decir, esto a mí, ¿qué me enseña? Y para quien vaya a usar esto, de alguna manera, cuando le pegamos el contenido de Markdown, deberíamos crear alguna especie como de convención entre nosotros, el Markdown y Figma Make, para que cuando en el Markdown encuentre algún comentario o alguna instrucción, por ejemplo, entre corchetes, le podamos decir que crea un componente median text con encabezado H3, por ejemplo. Va a estar dentro del Markdown, pero no va a ser contenido del Markdown, simplemente va a ser como una instrucción dentro del Markdown. Pero bueno, eso ya lo haremos en otro directo, además lo quiero organizar bien. Pero estoy convencido que se puede hacer y que la IA lo va a entender. Ahora, lo que sí le voy a decir es lo siguiente. Me voy aquí. En Median Text, en el Median Text de Project 2,
usa encabezado H3. Reduce el contenido, reduce su contenido a ver, ¿qué tenía? ¿Qué ponía? Esto Tomás me va a matar porque no me acuerdo qué teníamos. El diseño centrado en el usuario transforma, vamos a decirlo así, resume su contenido a cuatro palabras. Lo que le estoy diciendo aquí es que lo achique, pero que también lea el contenido usado en el Project 2 en el Median Text de Project 2 y haga una versión más corta. Vamos a ver si lo hace. Ok, vamos a meterlo aquí. ¿Veis? Lo he pegado. Aquí debería estar el texto más pequeño porque va a ser un H3. Y después más corto. Bueno, del contenido no le dije nada todavía, Tomás. Le hablé del H3. Bueno, ya te estoy entendiendo. Tú a lo mejor estás diciendo que él resume su contenido a 4 palabras, puede entenderlo como que el contenido sea cada decisión. Entre todos lo hacemos mejor. Resume el contenido exactamente, del H3 a 4 palabras. ¿Estamos de acuerdo, no? Bien, gracias, Tomás. Actualizo el prom aquí. Hay una cosa que no estoy haciendo y que debería hacer, y lo pensé esta tarde. En estos directos que estamos haciendo, que son están saliendo bastante bien, al menos yo estoy aprendiendo cosas. Por ejemplo, el detalle de ponerlo en contexto, el de pedirle, como dije hace un rato, que cuando apliquemos este componente, lo tengamos en cuenta de pedirle el tamaño de encabezado correcto o la jerarquía correcta. Todo eso estaría bueno ir montándolo en la documentación de uso del portfolio UX. A lo mejor tendríamos que lo podría hacer con IA también. Decirle que lea todos los directos dedicados al tema y que haga un resumen de todo de las conclusiones y aprendizajes que hicimos. No sería descabellado hacerlo así. Venga, vamos a probar esto. Vamos a ver. Tiene que, como dije, pasar a esto H3, hacerlo más corto. Y cuando vayamos a documentación, el componente Median Text debería tener lo que tiene ahora, que igualmente está roto, porque es muy grande. Pero por lo menos quiero ver si me entendió. O si supe decirle qué cambio hacer y dónde hacerlo. Cambios realizados, H2. Le puso diseño centrado. Usó 3 palabras y puso diseño centrado usuario. Aquí lo hizo un poco raro, pero bueno, habla como Tarzán. No pasa nada. Vamos a ir a Primary. Me parece que no ha cambiado una cosa que no ha hecho. Sigue manteniendo el tamaño de H2. A ver. Es un H3, correcto. Pero juraría que el tamaño, mirad, aquí me voy al H2. Perdón, al H2. Miro el código. Aquí está usando un text 2XL. Bueno, no, miento. Esto sería Aquí Antonio Travis me puede leerlo mejor el prop. Pero está usando como... Aquí está haciendo referencia a todos los breakpoints, ¿ok?
pero van a ser iguales que en el encabezado H3. Si elijo el H3, creo que es igual. Bueno. Sí, Eli dice, el contenido sigue igual, creo, sí. El contenido, Eli no lo tocamos. Solamente tocamos el encabezado. Pero a ver, vamos a ir a preview. ¿Cómo? Voy a hacer lo siguiente. Voy a ir para atrás y voy a reformular, voy a añadir más elementos al prompt, me parece, que sería el suyo. No termino de entender lo que dices tú, Travis, Antonio. ¿No será porque el MD que le escribiste, porque el Markdown que le escribiste estaba identificado como H1? No le escribí Markdown para el componente MediaText. Los Markdown que usó con su H1 fue antes eso, Antonio. No sé si voy por ahí. Veamos, me voy otra vez al editor de Markdown. En el MediaText de Project 2 usa vamos a hacer así, reemplaza el H2 por un H3. ¿Está claro? Resume el contenido del H3, ¿sí? A 4 palabras. Que el usuario entienda bien. Y lo que le iba a decir es lo siguiente. Es que en realidad es como una obviedad, me parece. Lo que le quiero decir es, mantén el tamaño del H3 o usa el tamaño de Tailwind para el H3 correcto en cada uno de los breakpoints. No sé si le digo eso, va a aplicar lo mismo que hizo con un H3 normal redactado por Tomás, que metimos en un par de pasos anteriores. Entonces, a ver, mantén el tamaño en el H3 mantén el tamaño de Tailwind en el H3 de todos los... Esto está redactado como el mono que soy yo. A ver, mantén el tamaño de Tailwind en el H3. Mantén el tamaño en el H3 usado en todos los 6 breakpoints de Tailwind. Si me dais alguna sugerencia para redactar esto, os escucho, os leo. Si no, le pongo esto. Me voy a Make otra vez. Nadie dice nada, se lo lanzo. Debería entender eso, dice Tomás. Pues yo digo también lo mismo. Me sabe a error esto, pero en realidad es mínimo. Es mínimo lo que estamos encontrando ahora mismo. Porque aquí la chicha era que monte todo bien. Y más allá de los textos, son ajustes que son... Pensad en los problemas que nos encontramos con Figma Make hace 1 mes y medio o 2 meses. A ver, podríamos generarle un sistema de reglas. Por ejemplo, podríamos generarle un sistema de reglas. Por ejemplo, primero almacenamos la regla 1 como créalo para los 6 breakpoints de Tailwind. Y cuando creamos algo, le decimos respeta la regla 1. Eso está muy bien. Eso es muy interesante, Tomás. A lo mejor esto
Esto tenemos que hablarlo en la UX Talk de la semana que viene. Hablarlo e ir apuntándolo. Lucas Duarte, bienvenido, Lucas. Buenas, Juan. Primera vez aquí en vivo. Saludos desde Argentina. Bienvenido, Lucas, como te digo. Cuéntanos de qué parte de Argentina eres, si te apetece. Bien, vamos a ver si esto lo hizo bien. El H3 ahora mantiene los tamaños responsive exactos de la... Aquí hay una cosa que no me gusta. El H3 ahora, a ver, el H3 ahora mantiene los tamaños responsive exactos del H2 original mediante clases explícitas de Tailwind, anulando las reglas por defecto del sistema tipográfico base. Si yo estoy entendiendo bien lo que pone ahí, no ha hecho ningún cambio. No. Bien, retos. A ver, aquí no le voy a poner contexto porque le voy a seguir hablando del tema. En realidad, no. Lo que tienes que hacer es aplicar tamaños de H3 en el nuevo, en el encabezado H3 de la instancia del el encabezado H3 aplicado a la instancia del media and text de project 2. Aquí ya en plan cabreado, ¿eh? Si no decís lo contrario, se lo lanzo así y que me haga caso, por Dios. Nadie dice nada. Lo lanzo. ¿Cuánto llevamos? 1 hora y 17. Tomás dice, dijo como que lo sigue tomando como H2. Es raro, pero creo que la próxima vez con emoji de carita enojada. Es viernes, dice. A ver, sí, pero yo creo que lo que le dijimos en el anterior prompt estaba claro, porque... A ver, si echo para atrás... Mucho para atrás... Ponía en el median text, reemplaza el H2 por un H3, resume el contenido del H3, mantén el mantén el tamaño en el H3 usando los 6. Claro, ahí está mi error. Yo le dije, mantén el tamaño en el H3 usado en los 6 breakpoints de Tailwind. Pero claro, yo aquí, en mi cabeza, aquí quizá le debería haber dicho, aplica el nuevo tamaño de H3 en los set breakpoint. Error mío otra vez. Venga, vamos a ver si ahora lo arreglo. Bien. Bien. Todavía en los gaps están un poco raros, pero bien. Vamos a ver cómo funciona esto en responsive. Ya funciona bien. Ya funciona bien. Ya funciona bien. Y ahora lo que le voy a decir, ¿sabéis qué, no? Pues va a ser lo siguiente. Aquí igualmente hay cosas raras. Los paddings son animales. Si me voy a documentación, yo sabía que con los componentes... Claro, aquí los padding top y padding... En realidad, ¿por qué yo le di padding top y padding bottom al componente? ¿Por qué? Yo lo sé perfectamente. Cuando los montamos en design y preparados para Figma Sites, yo puse paddings para que
cuando vayamos arrastrando los componentes al layout, vayan manteniendo la separación, porque no quería usar un gap horizontal en todo el main. Pero aquí, la IA ya genera los espaciados entre los encabezados y los párrafos. Esto que me hace pensar que a lo mejor el componente median text que tenemos en Figma Make no debería tener por lo menos paddings tan grandes. Entonces, antes de pedirle lo que le iba a pedir, y como me voy a quedar un ratito más hoy, si seguís por ahí, le voy a decir, también me podéis sugerir cositas, pero le voy a decir, en el median text de documentación, aplica padding top y padding bottom de 0px en todos los tamaños usados en los 6 breakpoints. Espero que lo haya aplicado en la documentación también, dice Tomás. Esto es un poco viejo, pero la documentación también lo... En la documentación también puso el H3. Lo que pasa es que aunque lo ponga en la documentación, a lo mejor alguno de nosotros, o quien use esto, quiere montar un median text con un H2, porque su semántica se lo pida. Por eso es muy interesante lo que estás sugiriendo tú, Tomás, lo de las reglas y todo ese tipo de cosas, que vendría a ser como el manual de instrucciones de este Portfolio UX. Sí, y yo creo que yo le había pedido, habría que ir el vídeo atrás, yo creo que le había pedido que lo haga solamente en la instancia, ¿no? Bueno, no sé. Ahora no voy a perder tiempo con esto, o no me voy a quedar con eso, pero quiero hacer otra cosa. Y era lo siguiente, me vuelvo a Chrome y era aplicar esto. Quitar los paddings. Bueno, se lo dije en la documentación. Y la segunda petición sería, aplica los cambios a la instancia de media and text usada en Project 2. ¿Ok? Algo está pasando hoy que ya hay 110 visualizaciones. Figma Make gusta. Hombre, yo hace 3 semanas ya que lo uso, ¿eh? Todo el día, todo el día. En el trabajo, digo. Bueno, hoy usé un poquito de LOL también, pero muy poquito. Venga, vamos allá. Ok. Ahora que estamos hablando... Tomás dice una cosa interesante. Figma Make está por salir en el plan Education. Muy bien. Esto quiere decir que lo vais a poder usar todos. Porque aquí hay mucha gente que tiene el plan Education, si mal no recuerdo. Iba a decir una cosa aquí. En el canal de Discord hoy hice una pregunta a la comunidad que en realidad hice en nuestro nuevo canal y en nuestro nuevo servidor de Discord, que se llama UX2 Designer Engineer. Y es un side project, vamos a decir, de UXFOMO, en el que vamos a contar, o personalmente voy a contar yo, cómo me estoy actualizando en HTML, en CSS y en JavaScript, y en Astro y todas estas tecnologías. Y preguntaba si querían que, o si os interesaba, que vaya compartiendo los recursos que yo voy usando para actualizarme y los que voy aplicando, por ejemplo, en el proyecto del Portfolio UX hecho con ChatGPT y con Astro. Y me dijeron que sí. A lo mejor, no sé si alguien podría
compartir el link a ese Discord o al canal de YouTube. Ponlo, Tomás, tú serías tan amable de pegar el link. O no, lo voy a pegar yo, porque tú creo que no lo puedes pegar. Lo tengo bastante capado el tema, lo sé. Vamos a ver una cosa. Bueno, lo voy a hacer en un rato. Lo voy a hacer en un momentito. Por lo menos voy a copiar Dadme un momento. Voy a copiar en el chat un link al servidor UX2 Designer Engineer. Quien quiera, no os puede interesar. Vale, vamos a ver si arregló lo que le pedí, que era lo de quitar los paddings. Vamos a ir a documentación primero. Vale, lo ha hecho. Está un poco raro porque este borde es el propio contenedor dentro de la documentación, pero vale, por ahora no me molesta. Vamos a ir a lo que hizo en Project 2. Bien. Está bien. Yo, igualmente, esto para maquetarlo mejor, ya comenté antes que los espaciados hay que pulirlos, pero lo está haciendo bien. Si me voy a el responsive, mantendrá siempre el tamaño. Los gaps, esto dijimos que hay que corregirlos, pero en realidad los paddings dentro del bloque ya no están, así que bien. Ahora sí le voy a pedir lo que tenía pensado, y es lo siguiente. Quito el responsive y le voy a decir, a ver, vamos a hacer lo siguiente. No sé si es una fumada, pero le voy a decir que convierta. Esto no lo tenía ni pensado. Yo le iba a decir ahora que genere una nueva instancia de MedianText, pero con el texto alineado a la izquierda. Pero, ¿por qué no decirle que esto sería muy bueno? Esto sería muy bueno porque nos permitiría volcar todo el contenido plano, entre comillas, en Markdown y después meter este contenido en un componente o en un bloque MedianText. Esta es otra cosa que vamos a aprender. A ver, si hace esto, cágate lorito. Hay que decirlo así. Si hace esto, cágate lorito. Le voy a decir. Me voy a copiar el texto para pedírselo de forma correcta. En Project 2 yo sé que no tengo abuela, pero este tipo de contenido este tipo de acciones, ¿lo habéis visto en algún otro canal en español? ¿Con Figma Make? Yo no, pero sé que no tengo abuela. Venga. En Project 2 crea una instancia o no, reemplaza o no, introduce el encabezado y el H3 y el P, si lo pongo entre comillas, en una instancia de media and text con el texto alineado a la izquierda.
Dice Tomás, en directo estoy 100% seguro de que no. Y en vídeo creo que tampoco. En Project 2 introduce el H3 y el P, y se lo pongo entre comillas. En una instancia de Mediantext con el texto alineado a la izquierda. Si hace esto, me voy a Make otra vez, 18 personas conectadas, esas 18 tenéis que darle un like a este vídeo ya, por Dios. Venga, a ver si lo hace. Le dije Project 2, ¿no? Sí. Porque repito, si esto funciona, nosotros redactamos todo el contenido en un Markdown. Por cierto, cuando hago un Markdown yo primero redacto en Google Drive y tengo una extensión que convierte el Google Drive a Markdown y directamente pego eso en los sitios donde lo hago. Entonces sería redactar todo el contenido en el Markdown, plano, lo volcamos a una nueva página de proyecto y después le vamos metiendo los componentes, incluso las imágenes y otras cosas. Y eso que todavía no metimos ni vídeos de YouTube ni código, eso lo vamos a hacer también, ¿eh? Hoy no, pero... A ver, perfecto. He reemplazado exitosamente el contenido del H3 y el P3, ¿verdad? En una instancia del componente Mediantext. A ver, que estos son los mensajes placebo que decía Tomás, pero vamos a ver si lo hizo. Primero, voy a ver si en documentación no rompió nada. Perfecto. Vuelvo y tengo miedo. Vale. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo ha hecho o no? Dice, ¿lo habrá hecho o no? También tiene que haber elegido una imagen. Lo hizo. Evidentemente, yo aquí le quitaría el 3. Esto lo podemos hacer con el código. Vengo aquí. Hoy me preguntaba un compañero si... bueno, aquí no. Esto está definido arriba. No. No tengo que editar Mediantext. Tengo que editar el Project 2, amiguito. Correcto. Cojo el prop del título de Mediantext, se lo quito, me voy a Preview. Eso deja que no. Lo hizo bien. Esto está muy bueno, muy bueno. No sé si soy un coñazo repitiéndome, pero esto está muy bien. Ya me saldrá uno diciendo, no, yo lo publico en Behance y sí, pero ya sabéis lo que pienso de Behance y es toda esa mierda. De tener todo nuestro contenido en casas que no son las nuestras. Pero está muy bien. Está muy bien. Sigue manteniendo la estructura que le dijimos. Bueno, estoy muy contento. Muy contento. A ver, mi lista de tareas. 22 personas conectadas. Esas 22 personas tienen que contar lo que estamos haciendo aquí. Mi lista de tareas está aquí, como digo. Y yo había dicho que lo último era crear... Hicimos muchas más cosas de lo que nos habíamos propuesto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Seguimos pidiendo cosas o lo último que le voy a pedir, voy a pedir lo último, que es lo de que en documentación añada todos los componentes que faltan. Y mientras lo hace, voy a ir contando
la prueba que hice hoy con la herramienta que todavía no tengo habilitada en esta cuenta, que es la de copiar los diseños hechos en Figma Make y llevarlos a Figma Design. Pero ahora, como digo, voy a redactar el prompt para que haga lo siguiente. En documentación, ahora no se ven todos los componentes que tenemos que hemos creado en el proyecto. Dos puntos. Añádelos al sidebar, en el sidebar de documentación. Y le quiero decir, yo le voy a decir, no hagas cambios en ninguna otra pantalla del proyecto. ¿Hace falta? O si ya, si en documentación ahora, no se lo voy a poner, a tomar por culo, me va a entender. Digo, make y ni que hablar del modo. De eso tenemos que hablar, Tomás y compañía, porque hoy he visto una cosa de Google que me dejó un poco loco. Y es una cosa que voy a compartir en el canal UX to Designer Engineer. Venga, lanzo esto y voy a contar. Veamos. Hoy a la mañana me encontré esta opción de copiar y me aparecía un cuarto icono entre el avatar, mi otro avatar, y el play, y me aparecía con un walkthrough, con una especie de tooltip que me ponía, ahora puedes, con un botón, copiar, ahora puedes llevarte los diseños a Figma Design. Entonces, tú pulsas el botón, estás en una vista, por ejemplo, estamos aquí en documentación, pulsas el botón, se copia todo en el portapapeles, vamos a decir, te vas a Design y lo pegas en el canvas de una de las páginas de tu archivo. Lo que pega es exactamente igual a lo que tienes montado en la vista. ¿Qué estoy viendo en esta vista? Estoy viendo una vista formato desktop. Entonces lo que se genera es un frame con todo lo que veo aquí. Con un frame contenedor del listado de componentes. Con otro para botón y para todo este bloque donde se muestran las variantes, los tamaños y los estados del componente botón. ¿Qué pasa? Hoy me preguntaban en la comunidad de Discord si lo que copiaba de Figma Make a Design estaba bien estructurado, si había frametitis, como dicen por aquí, es decir, un frame dentro de otro y demás. Y tengo que decir que lo que yo tenía en el archivo de mi trabajo era toda una construcción que hice en Figma Make a partir de componentes que tengo en mi sistema de diseño del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos esos componentes, patrones y organismos no tienen ninguno frametitis. Hay un buen uso de frames cuando tiene que haber frames, cuando tiene que haber auto layout y cuando tiene que haber constraints. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que copié de Make a Figma Design se copió bien, pero, no cae en la frametitis si tú tienes quiero entender que si tú tienes una buena construcción en Figma Make, se va a mantener en Figma Design. Ahora, ya no sé cómo qué tipo de código va a copiar si tú te sientas en Figma Make y usa componentes de, no sé si son Radix o ShadCN, ya no sé, porque hasta ahora no estoy haciéndolo de esa manera. En Figma Make estoy haciendo diseños
completamente fieles a nuestro sistema de diseño. Y la única pega que le encontré es que, yo dije hace un momento, yo copié la vista de desktop. Entonces, lo que se pega es la vista de desktop. Y Tomás dice, ¿aplicó auto layout en lo que pegaste? Sí y no. En algunos casos mantiene el auto layout que yo usé. Por ejemplo, si nos vamos a ir a documentación de paso y vamos a ver si lo arregló. Vale, lo arregló raro. Fijaros estos botones. Los icon buttons se los fumó. Ha hecho cosas bien, pero ha hecho cosas un poco raras. No sé, no aparecen los títulos. Bueno, ya, pero aquí sí, bien. No habría mucho problema. Hay que pulirlo más y lo va a arreglar. ¿Y esto tab? Dice, el componente tab se usa internamente. Vale, me está dando no me lo está pintando, pero me está dando el código. No sé si es lo que quiero ver, pero bien. Por ahora, bien. Entonces decía, aquí, por ejemplo, ¿cómo hubiera construido yo este contenedor? Sería un frame con propiedades de auto layout para que yo vaya añadiendo ítems y vayan creciendo hacia abajo. En ese tipo de casos sí ha mantenido el auto layout, pero en un contenedor del giro, que sabemos que es un auto layout porque lo hemos preparado para que funcione en todos los breakpoints, ahí no lo ha mantenido. Ahí es un frame sin propiedades de auto layout, entonces cuando tú vas dentro del frame que pegaste en Figma, coges el margen derecho y vas cambiando el ancho, cambia el ancho de ese frame, pero todo el contenido de ese frame no se mueve. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto se lo comentamos sin saberlo entre Tomás y yo, creo que a una compañera que se llama Flor, que no sé si está hoy por aquí, que vamos a tener que hacer ajustes, por lo menos en esta versión o en esta instancia. Dice Tomás, quizás no pasó el auto layout a Flex cuando lo pasaron a Figma Make. No ha pasado auto layout, no era... Creo que se ha comido otros auto layout que eran súper simples y no los ha hecho. Pero bueno, lo que me parece interesante es que si tú está muy bien, porque si tú construyes bien en Figma Make, evidentemente coge el código de Figma Make y lo reproduce en el Canvas, que no es otra cosa que un navegador. Entonces, eso está muy bueno porque nos obliga a hacer vibe coding con cabeza, como venimos rezando desde hace unas semanas, que no empezamos a tirar cosas y a lo loco. Ahora se puede iterar con código, prompt y design, correcto. Sí, es eso, Tomás. Me gustó lo que encontré. Lo que pasa es que requiere trabajo. Y pensemos que es la primera versión de esta función. Ya veremos cómo funciona en próximas iteraciones. Aquí ha hecho cosas raras. Es verdad que, por ejemplo, el icon button aquí está como parece un huevo, pero estos están bien. Si, por ejemplo, nos vamos al breakpoint pequeño, ¿dónde teníamos? Bueno, no, teníamos uno aquí. Aquí está redondo. Los está haciendo bastante bien, ¿eh? Naveguemos, primary. ¿Qué hora es? 1:45. Me quedo hasta las 2 horas y hacemos una prueba más. Quiero probar. A ver. En el breakpoint, en el markdown que nos pasó Tomás hoy, había
H2, H3, había listas, pero por ejemplo, tablas no hay. No soy muy de usar muchas tablas, pero me gustaría ver qué pasa. Quiero incrustar un vídeo de YouTube. Uy, bueno, mira, Tomás, otra vez no te he leído y hablamos de lo mismo. Ahora se puede iterar con código. Ah, no, me estoy columpiando, eso lo leí antes. Voy a ir a... voy a ir a mi perfil de Figma Community y voy a incrustar un proyecto. Bueno, voy a intentar. Voy a coger el código que me genera, que me ofrece Figma o Figma Community y lo voy a promptear para que genere, evidentemente, un iframe que funcione en todos los breakpoints. Entonces, vamos a usar el propio del Figma template del portfolio X que empezamos a hacer hace unas semanas en Figma Design. Y teníamos la opción de aquí. ¿Lo veis, no? Sí. Enlace copiado. No, enlace copiado no. Yo quiero el incrustado. ¿Y ahora no está? ¿No? ¿Ya no estaba disponible esa opción? Juraría que sí, ¿no? ¿O ya no? Si no, voy a intentarlo con un... Qué raro, ¿no? Voy a intentarlo con un... Permite gestionar... No. Pues no lo veo, ¿eh? Yo creo que estaba por aquí. Bueno, nada, lo voy a probar con un vídeo de YouTube. Me voy a ir a Make otra vez, un momento. Y voy a... dadme un momento, que voy a abrir un navegador, que voy a silenciar la pestaña por las dudas. Me voy a poner Juan Paul de YouTube. Y mi pregunta es, ¿qué le pego? ¿Le pego el link al vídeo de YouTube y que me genere un iframe con el player? ¿O le pego directamente el código de... Dame un momento. Esto... Ok. Voy a decirle que... vaya, compartir. Abro. Mal, Juan. No sé compartir, ¿eh? Madre mía. Correo electrónico. De insertar. Ok. Aquí está todo el código, todo el iframe. Lo perdí. Dame un momento. Insertar. Copiar. Y si me voy un momento a Chrome y abro el editor, voy a pegar el iframe que me pasa, que me da YouTube, ¿ok? Entonces, lo corto, me voy a Make y le digo, vamos a ver. Lo voy a poner debajo de conclusión. Introduce. No le voy a hacer... Bueno, introduce este código debajo del H2, porque es un H2 seguro, a ver. ¿Correcto? Conclusión. Y le digo, haz que funcione correctamente en todos los breakpoints. El broche de oro, dice Tomás. ¿Alguien sabe qué pasó con el poder incrustar un proyecto de Figma Community? ¿O es que no estoy logado
en este browser Vivaldi. No estoy logado. Pero yo habría jurado... Si copio esto, es un enlace lo que pega aquí. Correcto, ¿veis? Es un enlace. Venga, vamos a ver qué hace en Make. Ya lo ha hecho, digo. Perfecto. He añadido exitosamente el iframe de YouTube debajo. A ver. Creo que nunca probé meter un player de YouTube en Figma Make. Entiendo que lo habrá hecho bien. No lo puso debajo de... A ver. Lo puso debajo del bloque conclusión, pero no debajo de conclusión. Bueno, no pasa nada. Es menor. Abro la... Funciona. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Bueno, a ver si funciona en responsive. Hay gente que se unió al nuevo servidor, me imagino. Venga, luego lo miro. Responsive. Esto va a funcionar bien correctamente. Responsive. Ay, la consola no. Ojito que lo que pensamos a lo loco hace meses está funcionando, ¿eh? Habría que añadir aquí, habría que probar bloques de código, como dijimos, que esto lo va a hacer también tranquilamente. Otros iframes, como puede ser, no sé. Yo estaba diciendo un iframe de un proyecto de Figma Community, pero también, si vamos a tener en la V1 un apartado de contacto, yo dije que podríamos, por ejemplo, usar un formulario de Typeform o alguna otra herramienta de estas como para meter un formulario y que nos contacten introduciendo información en los campos que nosotros definamos. O también, por ejemplo, podríamos añadir un formulario de Calendly o la herramienta para generar citas en Google Calendar de Google Workspace. No sé si está disponible en Google Calendar normal. El famoso prototipo de Figma que ponen en Behance. Hay que actualizarse o tirar el currículum en una panadería, decía Tomás. Sí. Bueno, esto está buenísimo, ¿eh? Hay, repito, y no lo digo más hoy, cositas por pulir, sí, pero lo que hemos hecho hoy hemos dado un salto. Hemos empezado a trabajar con el apartado más complejo de esta V1, que es toda la chicha. Estoy convencido que cuando sigamos añadiendo elementos, van a funcionar. Cuando ajustemos los tamaños de los espaciados, también. Incluso el font weight, es decir, el peso de los textos o el grosor el ancho de las letras, lo podemos pulir y va a funcionar también. Temas como el tema de las viñetas, si nos interesa que se vean los bullets también. Y ya está.